Bien, como segundo orador tenemos al licenciado Néstor Camilo, licenciado en Sistemas de la Universidad del CAESE, desempeña funciones como Enterprise Architect Senior Manager para el gobierno y servicios financieros en Oracle en la Argentina. Su vasta experiencia particularmente se destaca en lo que es SOA, Identity Management, Security, Business Intelligence, Network y bases de datos, o database, todo eso. ¿Es verdad? ¿O? Y alguna vez tocó. Yo te ayudo. Y también poner bonito. Para los que están preguntando, las presentaciones calculamos 10 a 15 días que los vamos a subir con el resumen de la jornada. Así que van a estar todos disponibles en el portal. Así que no se preocupen por eso. Vamos a poner... Bueno, entonces yo también tengo 2 horas. A tratar de no matar. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la presencia. Y bueno, a mí me toca hablar acerca de otra de estas palabritas que han empezado a surgir en la industria. Y como decía, cuando yo le tenía que explicar a mi abuelita hace algunos años atrás de qué se trataba, lo que hacía era decir, yo juego con las computadoras, abuela. Bueno, yo trabajo como Enterprise Architect. Mucha gente dice, ¿eso con qué se come? Bueno, básicamente somos las personas que estamos tratando de tener un entendimiento, por un lado, de toda la problemática informática, pero por otro lado también de la problemática del negocio y tratar de alinear ambas de forma tal de que la necesidad del negocio sea soportada por los proyectos informáticos y no que nos digan, a usted le gusta jugar con aparatitos nuevos todos los días y por eso es que continuamente ponemos plata en esto. Entonces, bueno, yo, como bien contaba en mi introducción, hace unos cuantos años que estoy en la industria, los últimos 12 años estuve trabajando en Oracle en distintas funciones, pero previamente a eso estuve a cargo de un centro de cómputo. Me he pasado por ambas industrias, hice bastantes cosas en la parte de las redes. Y bueno, parte de esa formación me fue permitiendo entender a veces algunas cosas desde un ángulo distinto, ¿no? El contacto con muchos clientes, los últimos 5 años estuve trabajando en funciones regionales, viendo muchos clientes en México, en Brasil, etc. Me han ido haciendo abrir un poquito la cabeza. Bueno, espero poder transmitir un poquito de qué se trata, hacia dónde va este modelito del Enterprise. Bueno, por detrás de esto, básicamente lo que tenemos es un concepto de agilidad empresarial. ¿Sí? Entonces, digamos, todo vuelve hacia el modelo de la centralización y el mainframe. Y bueno, la realidad es que la época del mainframe tenía cosas buenísimas y tenía cosas complicadas. ¿Sí? La dificultad de hacer cambios, la posibilidad de hacer que cualquiera accediera a la información en el momento que quisiera a través de un formato amigable, definitivamente no eran las fortalezas del mainframe. Y gran parte de los cambios fueron precisamente para salirnos de eso. Bueno, fueron evolucionando las tecnologías para ir permitiendo hacer alguna forma más fácil o más probable que se pudieran resolver ciertas cuestiones de negocio, hasta que llegó hace algunos años la palabrita mágica de SOA, los servicios, el Service Oriented Architecture, etc., que aparece como el gran salvador de todos los problemas del mundo. Una moda más, quizás, pero la realidad es que las arquitecturas orientadas a servicios traen algunas cosas muy interesantes a la hora de ayudar a la flexibilidad, ¿sí? Y a ayudarnos a armar lo que llama la empresa ágil. Entonces, esta empresa ágil, la realidad es que si uno lo quiere mirar desde el punto de vista arquitectónico, tiene requerimientos de algunas capacidades. ¿Sí? 3 de las más importantes tienen que ver con la capacidad de poder abstraerse, ¿sí? Con la posibilidad de poder acoplar débilmente, ¿sí? Y por último, la capacidad de poder componer. Entonces vamos a entrar un pelito en estos conceptos como para que podamos entender luego el porqué de muchas de las cosas que hacemos. Lo primero es la abstracción. ¿Sí?
¿sí? Me encantaría tener esa Ferrari. ¿Sí? Definitivamente no tengo que tener un PhD en ingeniería mecánica para poder manejar. Sencillamente me siento y la manejo igual que la Ranger o igual que el Fiat 600. ¿Sí? Los pisos de acelerador son mucho más lindos, tiene una potencia enorme, pero la capacidad de tracción es, tengo un vehículo que tiene una potencia espectacular. Y sabiendo eso, yo ya estoy en condiciones de poderle sacar beneficio a este tipo de dispositivos. O sea, la capacidad de hacer las cosas simples es una capacidad, un capability muy interesante dentro de un arquitecto. El segundo es la posibilidad de, en base a algunos tipos de estándares, poder acoplarme fácilmente y hacer cambios eventualmente sin tener que tirar toda la basura. ¿Sí? Entonces, el criterio del enchufe, que yo agarro, desenchufo un aparato y enchufo otro a través del mismo tipo de interfaz, es uno de los ejemplos más típicos. En el software hablamos de muchas veces de muchos estándares que nos permiten sacar un sistema y poner otro con un nivel de impacto menor. Si tenemos las aplicaciones tradicionales, desarrolladas monolíticamente, donde el dato estaba embebido con la aplicación, etc., hacer un cambio menor a cualquiera de esas cosas era dramático. Con las tecnologías más abiertas, en client server, hacer un cambio en el modelo, digamos, de la base de datos versus la aplicación empezó a ser un poquito más independiente, con los esquemas de servicios, hasta incluso uno podría pensar que puede cambiar el servicio, no sé, de chequeo de crédito de un cliente para pasar de un proveedor a otro y estar totalmente independientes. Eso fue desarrollado en .NET, en Java, en PHP, etc. Ese es un poquitito esa facilidad de acoplabilidad, ¿sí? de baja acoplabilidad. Y lo tercero, y probablemente el más importante a la hora de mirarlo desde el punto de vista del negocio, es la composición. O sea, empezar a pensar los distintos elementos como partecitas, los building blocks, ¿sí? Las partecitas con las cuales yo puedo construir algo más grande. Entonces, si yo tengo que pensar de cero, ensamblar un edificio de estos modernosos que se construyen en un par de semanas, pero pensando con la técnica que había hace 200 años atrás o 500 años atrás, ¿no? Piedra, monolítico, tallando la pared, imposible, tardaría decenas o centenas de años. Sin embargo, tengo elementos preconstruidos, voy ensamblando y mucho más, digamos, fácil, mucho más rápido y más económico puedo construir algo en una cantidad de tiempo inferior. Entonces, esta es otra de las características que yo voy a buscar dentro de las arquitecturas, ¿sí? El famoso Lego para poder componer elementos. Entonces, desde el punto de vista del tipo de problemas que tratamos de resolver en Haití para sacarnos de encima esta cuestión de a mí me gusta jugar con chiches nuevos. No, la realidad es que nosotros tenemos que tener, por un lado, muy en claro cuáles son los objetivos de negocio, ¿sí? Documentados, definidos en una estrategia, etc. Y luego, ¿sí? Toda la ciencia del Enterprise Architect lo que trata de hacer es, tomando en consideración todos esos objetivos de negocio, tomando en consideración ciertas características propias de la infraestructura existente, cómo logramos sacar el máximo beneficio y cómo nos transformamos en un habilitador del negocio y no la traba, ¿sí? El IT que nunca me responde a las necesidades que yo tengo. Entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer, y yo después voy a contar un poquito el propio caso de Oracle, la experiencia de arquitectura empresarial interna, es consolidar. La realidad es dificilísimo poder tener cuestiones bien alineadas si uno tiene distribuidos miles de servidores abajo de la máquina de cada uno de los empleados. En Oracle nos pasó eso cuando yo hace poquito que había entrado, teníamos prácticamente un servidor abajo del escritorio de cada una de las personas. Aplicar IT arriba de eso, imposible. O sea, hay que tener data centers, hay que tener, digamos, una cierta cantidad de definiciones y hacer que esas definiciones se cumplan. Una forma, digamos, no menor de poder resolver la problemática es agarrar y centralizar. No es lo único que hay que hacer, pero la realidad es que hay que tener una cantidad de información consolidada y centralizada lo suficiente tal como para que uno pueda generar. Segundo, hay una serie de frameworks. ¿Sí? Los frameworks son una forma con la cual yo puedo ordenar
la forma con que veo el mundo. Entonces, todo esto, digamos, de la arquitectura empresarial arranca con el framework de Sachman, ¿sí? Hace muchos años atrás, y luego fue evolucionando, y uno de los más conocidos es TOGAF, y un poco lo que decía Sergio antes, si uno quiere hacer todo bajo la letra, con todos los niveles de detalle, uno se la va a pasar escribiendo una cantidad de papelitos enormes durante mucha cantidad de tiempo. Ahora, hay muchas cosas de estas metodologías que nos permiten ordenarnos y nos permiten agarrar y definir estándares. Entonces, nosotros en Oracle lo que hicimos es, definimos un proceso de Enterprise Architecture práctico. ¿Sí? ¿A qué vamos con esto? Bueno, hagamos al menos las cosas que sean indispensables, de forma tal de que lo podamos implementar en un tiempo razonable. ¿Sí? No sobrediseñemos, ¿sí? Porque la realidad es que una de las cosas que buscamos con el Business Agility es la agilidad para los cambios. Y si lo que estoy buscando es la agilidad para los cambios, si yo sobrediseño algo ahora que dentro de 2 años va a cambiar, ese sobrediseño lo estoy pagando en tardar más tiempo en salir a producción. Entonces, nosotros planteamos 5 pasos. ¿Sí? El primero y fundamental, entender la estrategia de negocio. ¿Sí? Una estrategia de crecimiento, una estrategia de reducción de costos. Entonces, entender muy claro la estrategia de negocio. Y luego, definir un programa, ¿sí? De arquitectura empresarial, donde hay un montón de gente que tiene que colaborar dentro de esta función. Y luego definir lo que se llama la arquitectura futura. O sea, ¿dónde quiero llegar dentro de 2, 3, 5, 10 años? No importa el momento justo, pero es fijar un norte, de forma tal de que las decisiones que yo vaya tomando a lo largo de ese camino, el roadmap, sean decisiones alineadas a dónde quiero llegar en un determinado momento. Y bueno, y finalmente tener un modelo de gobierno para que controlemos que todas las decisiones que vamos tomando están alineadas con ese norte que fuimos definiendo. Entonces, algunas cosas que no son necesarias hacer, ¿sí? Y acá hay muchísimo del papeleo que queda muy lindo, pero se lleva una cantidad de tiempo enorme. La primera, agarrar y documentar hasta la última línea de código, hasta el último cablecito que está en el data center, hasta el último. Nos pasamos 2 años documentando el estadio actual. Y la realidad es que si estamos buscando cambios, probablemente porque el estadio actual no es en el que nos queremos quedar. Entonces, hay que documentar, por supuesto, pero a un nivel adecuado. No bajar en muchísima profundidad, porque se puede ir la vida en eso. ¿Sí? Lo mismo con la arquitectura de destino. Hay que documentar, por supuesto, a alto nivel, a mediano nivel, pero es una arquitectura de destino, es una foto a la que quiero llegar, y probablemente en el medio haya cambios en la estrategia de negocio. Con lo cual, si yo hiper recontra documento hasta el último nivel de detalle donde quiero llegar y me tardo 6 meses documentando, en vez de estar 2 meses documentando y 4 construyendo, probablemente cuando termine esa documentación hubo cambios en el modelo de negocio, hubo cambios en las necesidades que hacen que tenga que tirar a lo mejor un 30% de lo que hice. Entonces, la idea no es no documentar nada, no me malinterpreten, pero la idea es no tiene ningún sentido venir con una carpeta de 5.000 páginas diciendo esta es la arquitectura empresarial. Seguramente llevó 1 o 2 años escribirlo y no hay nadie que lo lea. Tampoco una hoja, pero algo intermedio. Bueno, y después hay algo que es importante que hay que definir, que es el roadmap, pero también, nuevamente, escribir el roadmap, o sea, todos los pasos que van a hacerse a lo largo de los años, muy exhaustivamente. ¿Qué voy a hacer dentro de 5 años a nivel de plan y proyecto día a día? Imposible, nadie va a cumplir eso. Entonces, muy detallado en los primeros pasos del roadmap, algo detallado en los siguientes pasos del roadmap, 2 o 3 años, y bastante light desde el punto de vista, hasta acá quiero llegar para aquello que sea más de 4 o 5 años. Es imposible tener la bola de cristal y saber exactamente los saltos tecnológicos que van a ocurrir en los próximos 4 o 5 años. Entonces, ¿para qué armar un plan hiper sofisticado y muy detallado con algo que probablemente sea imposible de cumplir en ese momento? Entonces, lo primero, como decíamos, definir los goals de este negocio. Yo voy a ir dando algunos ejemplos como para que vean que esto es algo concreto, que no es algo que queda solamente en la nebulosa teórica, sino que es algo que se puede ejecutar en un lapso de tiempo prudencial. Entonces, el primer punto es entender, digamos, esa estrategia de negocio. Y luego, con esa estrategia de negocio entendida,
agarrar y definir lo que creemos que debería ser la arquitectura de destino. Esta arquitectura de destino tiene al principio los requerimientos del negocio y segundo tiene algunos principios arquitectónicos, como por ejemplo algunos de los que mencioné. Típicamente uno habla de robustez, de seguridad. Bueno, hay una serie de principios que yo puedo tener o no necesidades en mi negocio, no sé, trazabilidad. Bueno, hay algunas características que son más necesarias en un negocio que en otro, las defino. Y luego me puedo basar en algunas best practices, ¿sí? Hay algunas industrias que ya tienen esas best practices definidas, hay otras en las cuales hay que inventarlas, hay consultoras que tienen algunas de estas cosas, hay algunos vendors que tienen algunas de estas best practices que uno puede implementar. Y bueno, una vez que uno dice, ok, hacia acá, estos son los ingredientes con los que quiero construir, bueno, ¿qué voy a construir? Bueno, lo que voy a construir son básicamente tres vistas. Una vista que llamamos la arquitectura del negocio, ¿sí? Donde voy a estar explicando cuáles son los procesos del negocio. Una segunda vista que es la vista de la información, donde voy a estar explicando cuáles son los datos más importantes de la organización. Y una tercera que es la arquitectura técnica, donde voy a definir cómo voy a resolver los distintos problemas técnicos que tenemos en la organización. Entonces, como para que vean un par de ejemplos, una arquitectura de negocios habla de cuáles son los procesos core de la empresa y bajando a nivel de detalle 2, 3, 4, de acuerdo a las necesidades y el nivel de madurez que tengo de procesos en la organización. Si estoy muy maduro, probablemente tenga muchísimo sentido bajar mucho. Si estoy muy maduro con tener al menos los primeros dos niveles, le agrega muchísimo sentido a entender de qué se trata y por qué es crítico un paso u otro dentro de la empresa o por qué no es crítico ese tipo de pasos. Lo segundo es la arquitectura de información. Entonces acá típicamente nosotros tenemos los modelos de datos de las aplicaciones. Bueno, una cosa en la cual no siempre se invierte y digamos, nosotros hemos visto que es significativo, es el tema de los data hubs. Cuando uno tiene una empresa chiquita no pasa nada, cuando uno tiene todo desarrollado in-house y fue, digamos, evolucionando a lo largo de la época, tiene un único modelo de datos del cliente o de producto, etc. Cuando uno empieza a tener empresas enormes, que han crecido por adquisiciones, que han pasado por fusiones, etc., nos encontramos con que hay 17 sistemas distintos, que hay que integrarse con los sistemas de los proveedores y en algunos casos de los clientes o distribuidores. Entonces acá empieza a aparecer una pieza arquitectónica muy importante que lo llama el maestro de datos, ¿sí? El concepto de Master Data Management es un punto importante al cual vale la pena dedicarle un tiempito significativo en el diseño de la arquitectura de información. Si no lo necesitan, buenísimo. La mayoría de las empresas medianas y grandes terminan necesitándolo en un determinado momento. Entonces, uno lo puede implementar internamente, puede comprar una solución que ya tiene best practices definidas para ese tipo de modelos, pero es un punto que no hay que pasar por alto, ¿sí? Por ahí puedo decir, lo voy a necesitar dentro de algunos años, dentro de una pieza de mi arquitectura. Bueno, por último, lo que hablamos de las arquitecturas técnicas, ¿sí? Las arquitecturas técnicas tienen varios puntos de entrada, ¿sí? Hay toda una parte que tiene que ver con la arquitectura de las aplicaciones propiamente dichas, ¿sí? Por otro lado tenemos todo lo que tiene que ver con el manejo de integración, ¿sí? Todo lo que habla de SOA, ¿sí? Tenemos lo que tiene que ver con la arquitectura de seguridad, ¿sí? Tenemos lo que tiene que ver con la arquitectura de la infraestructura propiamente dicha. Entonces, cada una de estas arquitecturas permite agarrar y decir, declarar qué es lo que quiero hacer y cómo me voy a alinear hoy, dentro de 6 meses, dentro de un año, dentro de 5. Entonces yo voy a dar un par de ejemplitos de algunas de estas arquitecturas como para que entiendan que no hace falta tener un nivel de documentación enorme. Si uno logra tener un nivel de documentación intermedio, ya tiene un norte que pueda seguir. Entonces, por ejemplo, una de las cuestiones que vemos muchísimo es las migraciones que se está dando desde los entornos de Business Intelligence, ¿sí? Hace 10 años atrás, 3, 4 analistas. Hoy tratamos de que casi todo el mundo tenga acceso a hacer análisis en el momento que está haciendo la transacción, ¿sí? Entonces, para lograr esto, ¿qué hace falta? Y ya no existe más el concepto de un data warehouse que sirve para todo. No, la realidad es que existen arquitecturas que permiten resolver muy bien este tipo de problemas, ¿sí? Este es un ejemplo del modelo de arquitectura de referencia de Oracle, ¿sí? Donde nosotros decimos, así es como resuelvo cualquiera de los tipos de problemas de Business Intelligence. Puede ser que para las necesidades de un negocio en particular haya algún elemento que no haga sentido, pero esta
cubre las necesidades de cualquier tipo de empresa. Entonces yo cuando me siento a discutir una estrategia de Business Intelligence y Data Warehouse en una empresa, digo, a ver, vos vas a necesitar información en tiempo real, vos vas a necesitar consolidar información de este tipo, vos vas a necesitar análisis avanzado. Bueno, cuando hago ese tipo de análisis, descubro que hay algunas cosas, que hay necesidades que no estaban previstas. Ok, en algún determinado momento vas a tener que poner una pieza de arquitectura de este tipo. En particular, una pieza de arquitectura muy interesante es lo que llaman las aplicaciones de manejo de performance y las aplicaciones de Business Intelligence. ¿Qué es lo que ha pasado? Históricamente veíamos solamente aplicaciones transaccionales. Bueno, ya hace algunos años que empezaron a aparecer aplicaciones que traen ya predefinidos sets de Business Intelligence. ¿Por qué? Porque en nuestra experiencia, tener aplicaciones de Business Intelligence reduce enormemente los ciclos de desarrollo. Entonces, si yo ya estoy pensando que voy a necesitar una aplicación de Business Intelligence de control de ventas, yo puedo empezar a armar mi arquitectura para que en el momento que la implemente, eso sea fácil de implementar. Bueno, otra de las cosas con las que nosotros hemos estado trabajando mucho en Oracle es algo que se llama Fusion, ¿sí? Y la verdad es que bueno, nos ha servido para ganarnos el mote de Confusion y un montón de cosas. Bienvenido, es el momento de divertirse. La verdad es que Fusion significa varias cosas, con lo cual nosotros le echamos un poquitito de nafta al fuego como para que sea más divertido. Entonces, Fusion significa para nosotros tres cosas. ¿Okay? Primero, nuestra siguiente generación de aplicaciones. ¿Sí? Y la llamamos Fusion precisamente porque fusionan características de varias empresas que fuimos adquiriendo que traen las mejores prácticas de algunas. Y fundamentalmente estas aplicaciones Fusion vienen desarrolladas desde cero en el concepto de arquitectura orientada a servicios. Y ahora les voy a explicar un poquito más de qué se trata desde el punto de vista de arquitectura. O sea, la idea no es hacer propaganda de Oracle, sino entender cuáles son los principios de arquitectura que hay por debajo de algunos. Por otro lado, hay algo que se llama Fusion Architecture, ¿sí? La arquitectura Fusion, donde Oracle se tomó el trabajo de definir distintos tipos de componentes para resolver cierto tipo de problemas, ¿sí? Armó una arquitectura de referencia, ¿sí? Ahora a ver si les voy a... Bueno, y por último existe un producto, ¿sí? Que es algo que sí físicamente uno puede comprar, ¿sí? Que se llama el Fusion Middleware, que es el middleware que Oracle comercializa y con el cual desarrolla sus propias aplicaciones, o puede ser utilizado para actuar de middleware en las distintas, digamos, partes que se puedan hacer. Entonces, cuando hablamos de Fusion, nosotros hablamos de algo que se llama el Fusion Reference Architecture, ¿sí? Y esta arquitectura tenemos definidos algunos principios centrales, ¿sí? El principio central de esta arquitectura es que sea muy fácil la integración. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos comprando una cantidad de empresas enormes y queremos que sea muy fácil integrar esas empresas, estas piezas de código, a nuestra propuesta de valor. Con lo cual para nosotros fue una pieza clave de diseño hacer algo que fuera muy fácilmente integrable. Eso fue una condición de diseño, ¿sí? Luego, apostar mucho al reuso, ¿sí? Porque el reuso nos permite reducir los costos de una forma muy significativa. Y después lo que hablaba al principio, la agilidad, poder agarrar y hacer cambios a nivel de definiciones de procesos y que eso no signifique tener que reprogramar toda una cantidad de código enorme. Y después modularizar, ¿sí? La cuestión de poder acoplar suavemente. Si yo quiero cambiar el módulo de recursos humanos, que no implique tener que tirar todos los sistemas que tengo dentro de Después, hacer uso extensivo de estándares. ¿Sí? Donde hay un estándar, cumplirlo. Donde no hay un estándar, ayudar a que ese estándar se define. Porque eso luego nos permite que esa acoplabilidad sea mucho más fácil. Y luego, hacer arquitectura para el multichannel. ¿Sí? Digamos, tenemos todos en claro que cada vez más vamos a acceder a la información a través de dispositivos distintos. Entonces, no quedarnos presos de que la PC es la única forma de visualizar la información. Y luego, en el modelo, ¿sí? Plantear bueno, las características típicas de la plataforma, ¿sí? Lo que llama el RASP, ¿sí? Reliability, Availability, Scalability, Performance. O sea, siempre este tipo de cosas van a estar contempladas en un diseño, digamos, de una plataforma web. Pero lo algo interesante que hemos definido es la acoplabilidad entre lo que son las soluciones y lo que es la infraestructura, ¿sí? Y ahora voy a entrar un poquitito más en detalle a eso. Cuando nosotros hablamos de las soluciones de negocio, nosotros decimos, bueno, puede haber aplicaciones, puede haber procesos que trabajan sobre varias aplicaciones,
pueden haber portales, ¿sí? Pueden haber soluciones custom desarrolladas a medida. Pero lo que nosotros decimos es este tipo de componentes dialogan a través de servicios contra toda la plataforma de infraestructura. Y luego lo que decimos es, para cada uno de los distintos tipos de necesidades, nosotros tenemos componentes ya predefinidos para poder resolver cierto tipo de problemas. ¿Y por qué este modelo de arquitectura? Bueno, fundamentalmente porque nosotros pensamos, ¿sí?, el diseño como una arquitectura que separa, por un lado, todo lo que tiene que ver con los datos, por otro lado, todo lo que tiene que ver con la capa de presentación, y por último, tener una capa de lógica. Esa es la visión más simplística. Cuando empezamos a entrar un poquito más en detalle, nos hemos dando cuenta a lo largo del tiempo que existen algunas características más en estas capas que, si uno quiere tener mucha flexibilidad y agilidad, tiene que tener bien definidas, ¿sí? Por ejemplo, dentro de la capa de lógica de negocios, poder agarrar y definir procesos de negocio, tener servicios como procesos de negocio. Y que estos procesos de negocio puedan llamar a distintos servicios. Y que luego, a nivel de la capa de datos, existan también conceptos de servicios de datos y que existan también conceptos de servicios de acceso. ¿Para qué tanta parafernalia de servicio? Para poder reusar muchísimo. Para poder hacer que sea fácil desenganchar de una cosa y enganchar de otra. ¿Hasta qué nivel? Hasta donde sea práctico. ¿Okay? Probablemente en alguna industria esto no cambia nunca en 50 años. ¿Okay? No hace falta tener identificado todo ese nivel de servicio. Pero si yo estoy en una industria donde tengo muchos cambios, donde estoy pensando en una necesidad de negocios de fusiones o adquisiciones, o estrategia de crecimiento, eso, saber que tener mucha flexibilidad en estas capas bajas es fundamental, porque me permite incorporar empresas muy rápidamente a mi arquitectura. Entonces, nosotros separamos este concepto de arquitectura completa, lo llamamos el interlock, donde decimos, hay ciertos componentes que son consumidores y ciertos componentes que exponen esos servicios, ¿sí? Entonces, si nosotros logramos hacer que estos consumidores consuman a través de una forma estándar y que estos expositores se expongan de una forma estándar, yo puedo hacer que desde cualquiera de estos componentes interactuar con alguno de estos componentes de una forma basada en estándar. Entonces, esta forma de trabajo, ¿sí?, nos lleva a todo lo que es el modelo de arquitectura orientada a servicios, donde vamos a exponer servicios de seguridad, servicios de business intelligence, etc. Llegamos a el nivel de abstracción donde empezamos a decir, bueno, vamos a tener distintos niveles de servicios, ¿sí? Desde servicios de muy alto nivel a servicios de muy bajo nivel. Y donde lo que estamos diciendo es que estos servicios sirven para cumplir cierto tipo de características muy particulares. Y donde tenemos una capa, ¿sí?, lógica de alto nivel, que es la que va a definir cómo acceder cómo visualizar la información, que esto no forma parte de los servicios en sí. Tenemos un layer de mediación, que es el que va a decir, cuando me piden esto, ¿a quién se lo tengo que ir a pedir? ¿Sí? El típico Enterprise Service Bus. Tenemos una capa de procesos, donde vamos a definir los procesos a alto nivel, y que si tengo que hacer cambios, lo hago a este nivel. Y luego, distintas capas que me van a permitir ir definiendo la información en el nivel adecuado y con la característica que siempre de una capa superior puedo llamar a una capa inferior. Entonces, este es un ejemplo de una definición de arquitectura donde yo digo, así es como voy a trabajar. Y luego, cuando expongo mi servicio, digo, esto es un servicio de business service, o esto es un servicio de data normalization, o esto es un servicio de conectividad. Entonces, este es un ejemplo de cómo uno puede diseñar una arquitectura de referencia que luego puede aplicar para decir, este es el norte al que voy. Hoy cumplo con un 2% de lo que estoy haciendo. Ahora, en mi política de adquisición, en mi política de desarrollo, etc., me alineo a esta que es mi arquitectura de destino. Una cuestión muy importante, y por eso es importante esa arquitectura, es lo que se llama la composición. O sea, yo hablaba que era una característica importante de la arquitectura poder agarrar y jugar con los legos. Bueno, la composición es precisamente esto. Si yo tengo definido servicios con la granularidad adecuada, cuando yo quiero definir un nuevo proceso, llamar este proceso puede ser tan simple como tomar algo ya existente que era un data service que hace una consulta de cliente en una base de datos, llamar a un servicio de conectividad que se conecta contra la S400, llamar a un business service que internamente tiene un componente de orquestación
que llama a algo que está corriendo en el mainframe, que llama a un componente que está corriendo en SAP o en Business Suite o en PeopleSoft y a otro componente que está corriendo en Siebel. La realidad es que desde el punto de vista del proceso y lo que yo estoy exponiendo, el usuario final no sabe que por debajo yo estoy usando un montón de building blocks para crear este servicio. Pero yo puedo crear muy rápidamente. Entonces, esta es una característica muy deseable de una arquitectura. Para poder tener esto, tengo que haber hecho previamente la definición de servicios de muy buen nivel de granularidad. Con algo que no se ve tanto, pero que empieza a ser muy importante, es con Business Intelligence. O sea, siempre cuando hablamos de Business Intelligence hablamos, no, bueno, yo quiero saber por qué se murió el tipo. No, la realidad es que Business Intelligence sirve, por supuesto, para saber por qué se murió, pero sirve también para atender al paciente en la mesa de operaciones cuando está con un palo. Y yo quiero reaccionar rápidamente. Entonces, el modelo de poder estar viendo los business process y estar mostrando en tiempo real qué es lo que está sucediendo con esos procesos, estoy cumpliendo o no cumpliendo los SLA, es una muy buena práctica. La segunda, de entender dónde tengo un problema y disparar automáticamente un proceso de negocios, es una práctica excelente que me permite muchísima agilidad. Este es un nivel muy deseado y no alcanzado por muchas empresas. Y por último, poder agarrar y tomar que los business process utilicen la información de business intelligence como parte del proceso de decisión es probablemente uno de los objetivos de una arquitectura de un nivel de evolución muy sofisticada para los próximos años. Ahora, este tipo de cosas son muy fáciles de lograr si yo trabajo con este modelo donde me independizo de quién consume, de quién produce. ¿Sí? Entonces, tomar hoy un sistema de business intelligence y hacer que ese sistema de business intelligence se exponga como un servicio es algo que la mayoría de los vendors de herramientas de business intelligence permiten. Hacer que una herramienta de business intelligence consuma información que no está dentro de un repositorio propio, sino que accede a través de un servicio, es algo que la mayoría de los vendors permiten. Entonces, si yo pienso mi arquitectura para que acepte este tipo de cosas, le doy elementos de flexibilidad. O sea, no necesariamente significa que tengo que desarrollar todo a mano. Puedo agarrar y tener un analista de negocio creando servicios, exponiéndolo dentro de la plataforma de Business Intelligence y a partir de ahí es un servicio nuevo que lo puedo brindar al programa. Otra de las evoluciones tiene que ver con la cuestión de los frontends. ¿Sí? Mucho se habla del Web 2.0. Bueno, resulta que el Web 2.0 al principio, como decían los amigos de Facebook, esto era para levantarse chicas. Bueno, la realidad es que sí, definitivamente hay mucha gente que lo usa para eso, pero hay otra realidad. En la empresa hay un montón de elementos muy útiles, sobre todo para navegar con información no estructurada, ¿sí? Y nosotros en Oracle acostumbramos a llamarlo el concepto del Enterprise 2.0. O sea, le sumamos algunas de las características del Web 2.0, características de manejo de procesos de negocios y de content management, y hablamos de que hay un montón de cosas que pueden ser muy útiles a la hora de apalancar al information worker. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto que están viendo ahí es un frontend típico, ¿sí? Donde yo puedo tener no solamente la información a la que estoy acostumbrado a ver, sino, por ejemplo, todas las notificaciones de los procesos, no sé, el acceso a mi mail, el acceso a foros de discusión y documentos, y donde puedo tener la búsqueda empresarial y las preferencias, pero también puedo tener, por ejemplo, información de la presencia de los empleados con los que yo estoy trabajando en un proceso en particular. ¿Sí? De acuerdo al colorcito que tiene la persona, yo puedo agarrar y saber si está online o no está online. Y hacer lo que se llama el click to chat o el click to dial. ¿Sí? Clic sobre la persona y que me llame a ese número de teléfono. Un aumento de productividad significativo. ¿Sí? O lo que se llama el contextual viewing. ¿Sí? Ver un gráfico en base a la información que está presente en otro de los portes. Bueno, ese tipo de tecnologías en la capa de presentación ya hoy es estándar. La mayoría de los vendors tienen facilidad para hacer este tipo de cosas. Si yo por debajo logro conectar servicios, puedo cambiar el proveedor de servicio con bastante facilidad. Entonces, esto es otro de los tipos de arquitecturas que uno tiene que pensar en el diseño a futuro. ¿Sí? Y otra de las cosas que a nosotros nos gusta siempre mencionar es lo que hablamos con la evolución de los data centers. ¿Sí? Hoy, la mayoría de las empresas han pasado por tener servidores monolíticos onda el mainframe y han evolucionado en algunos casos a servidores que pueden ser particionados de una cantidad, digamos, significativa, o incluso
trabajar con los conceptos de granjas de servidores, con los claims, ¿sí? Nosotros hace unos cuantos años que venimos insistiendo con este modelo y hemos hecho un montón de avance tecnológico, pero incluso en este momento se habla ya de lo que se llama el Grid 2.0, que es ni más ni menos que decir yo tengo una cantidad, digamos, significativa de potencia para poder ejecutar, digamos, mi tecnología, y tengo virtual machines que están corriendo arriba de ese hardware que me permiten correr varias cosas ahí arriba. Y yo puedo dinámicamente agarrar e incorporar un equipo nuevo y pasar una aplicación de un nodo a otro viva, ¿sí? Y hacer que continúe corriendo lo que estaba haciendo, ¿sí? Aumentando la disponibilidad, aumentando la potencia dedicada a cierto tipo de transaccionalidad. Entonces, este tipo de funcionalidades hoy ya está, digamos, habilitada por la mayoría de los vendors. ¿Lo quiero incorporar dentro de mi arquitectura a futuro o no? Si lo quiero incorporar, tengo que diseñarlo, porque si no, llego solamente por accidente. Mientras que si yo digo, yo voy a hacer este camino, las compras que voy haciendo a lo largo de los próximos años van alineadas hacia ese tipo de arquitectura. Entonces, bueno, un camino, digamos, de Enterprise Architecture es un camino. El destino final es un destino al cual yo le tengo que decir, voy en esa dirección. No tiene que ser hiper recontra preciso. Si le dedico muchísimo tiempo a definir ese camino, probablemente cuando lo termine de definir fue tarde. Entonces hay que disfrutar ese viaje, hay que apalancarse dentro de ese viaje. ¿Sí? Por lo general, las transformaciones se pueden hacer en algunos casos por Operational Excellence, es por lo general uno de los primeros pasos que se da, y luego ir haciendo iteraciones con algunas iniciativas de negocio, pero no necesariamente es el único camino. ¿Sí? Entonces, importantísimo estar pensando en la iteración, es decir, bueno, yo estoy en el estadio actual acá y es acá donde quiero ir. Y cada 3, 6, 9 meses voy a dar una revisadita. ¿Sigo estando alineado con lo que yo quería hacer? No. Ok, cambié un poquito de rumbo. ¿Sí? Ajustemos los planes para el año que viene en base a la arquitectura de destino. Y si la arquitectura de destino ya no es más la arquitectura de destino, ajustémosla. No es la Biblia lo que tengo ahí. Es un documento de trabajo que me sirve, voy en aquella dirección. Oracle hace unos cuantos años tenía una cantidad muy significativa de servidores. ¿Sí? Yo entré en la empresa en esa época. ¿Sí? Y teníamos un servidor para lo que se les ocurra en cada oficina del planeta. ¿Sí? Teníamos el File Server, el Mail Server, el ERP Server, el Database Server, asterisco servers, de eso teníamos. Y es muy gracioso, pero es real. Un día Larry dijo, yo quiero saber cuántos empleados tengo. No voy. Había 140 sistemas de recursos humanos en la empresa. El día que todo el mundo le mandó de cada sistema la query, al día siguiente los empleados que había eran distintos. Imposible mandar. La anécdota graciosa. La realidad es que Oracle tenía una estrategia de negocios de crecimiento que el modelo interno de cómo tenía la gestión de IT no iba a poder soportar. ¿Sí? Entonces se tomó se hizo una iniciativa de consolidación basado en unos, digamos, necesidades de negocio muy claras. ¿Sí? Se quería reducir costos para que, digamos, los márgenes permitieran tener bolsillos para poder hacer adquisiciones, tener un nivel de dominio muy bueno de qué estaba pasando, entender, digamos, los pronósticos de venta, el gerenciamiento, etc. Reducir los tiempos de cierre, evitar las interfaces de A a B, a C, a D, etc. Y mejorar el servicio al cliente, ¿sí? Sobre todo para atender a clientes globales que, por lo general, tenían un sistema de información de ellos desparramada en los distintos sistemas de cada subsidiaria. Entonces, empezamos con una primera transformación, ¿sí? Lo que se llama la fase 1, ¿sí? De excelencia operacional, ¿sí? Donde dijimos, vamos a tener un ERP único para todas las subsidiarias con un single instance mundial. Un desafío enorme, porque necesitábamos que ese ERP pudiera soportar las leyes de 140 países. Costó horrores, salimos a ver.
un email único para, en ese momento éramos como 40.000 empleados. Costó horrores. Nos sacaron los file server y los database server y los email server que estaban al ladito con redes que todavía no estaban a la altura de las circunstancias, y a las cosas se pusieron más lentas, etc. Pero, de repente, el tema de los virus que andaban circulando en la red desapareció. ¿Por qué? Lo pusimos a controlar de forma centralizada, apareció con que teníamos management 7x24, porque la cantidad de DBAs que había sobraba para poder administrar toda la infraestructura centralizada. O sea, hubo algunas cuestiones que fueron dolorosas, pero generaron una cantidad de movimientos muy interesantes. Y el detalle final y fundamental fue, con este modelo, en una época de una crisis muy significativa para la industria, nos ahorramos $1.000 millones. $1.000 millones menos de lo que gastábamos en el budget, gracias a ese modelo de reducción. ¿Sí? Entonces, esto fue un poquito la foto de lo que era el Estado, ¿sí?, en el 98. ¿Sí? 40 data centers, ¿sí?, business process, muy poquititos, ¿sí?, montones de bases de datos de soporte interno, sistemas de education. Para nosotros es un negocio, con lo cual tener sistemas distintos de education significaba estar invirtiendo un montón de plata en algo que ya estaba definido, ¿sí? 97 servidores de email, bueno, una cantidad de elementos, digamos, muy significativos distribuidos, ¿sí? Y para entrar por la definición, vamos a tener un data center que consolida todo, ¿sí?, y un data center que sirve para hacer backup de ese data center, porque obviamente un desastre sobre eso puede ser catastrófico, ¿sí?, y tener consolidada la información de una forma muy significativa, ¿sí? Una instancia financiera global, un sitio de soporte global único, un sistema de educación único, un sistema de soporte interno de IT único. Aplicamos a IT, lo sufrimos, pero la realidad es que hoy funciona muchísimo mejor de lo que funcionaba hace 10 años atrás. ¿Sí? Un sistema único de email. Bueno, todo este tipo de cosas lo que nos permitieron fue mejorar significativamente la operación interna y ahorrarnos plata. ¿Sí? Entonces, con ese ahorro de plata fue el principio con el cual Oracle empezó a hacer adquisiciones. O sea, el objetivo del negocio era: necesito plata para hacer adquisiciones. Hay que buscarla de algún lado. La forma de buscarla fue precisamente tratar de reducir costos internos, porque en esa época el mercado era justo la explosión de la .com. ¿Sí? De repente, había un montón de plata y de repente no había más plata. Entonces, no podíamos seguir sacando plata del mercado. Había que buscar dentro del fondo. Entonces, bueno, en ese momento la directiva de Larry Ellison era muy simple: te sumás al proyecto. Si no te sumás, liderándolo, lo soportás, y si no, correte, porque nosotros lo vamos a hacer. Entonces, fundamental, digamos, el apoyo del negocio. ¿Qué cosas se consiguieron en ese modelito muy interesante? Bueno, hay un grafiquito que habla de la cantidad de ingresos, ¿sí?, de Oracle, esta curvita, ¿sí?, y en el momento que yo les hablo de la transformación, estamos hablando en esta época, un momento en el cual dejamos de crecer en el revenue, más decreció, estábamos cerquita de los $10.000 millones. Y esta es la curvita de los gastos, ¿sí?, como porcentaje del revenue. O sea, teníamos prácticamente un 9% de gastos sobre el revenue, ¿sí?, y empezábamos a hacer algunas cositas. Fíjense el salto significativo, ¿sí?, que pegamos bajamos en un 4%, digamos, bajamos un punto cuando ya estábamos en niveles, digamos, estándares Ahora, lo interesante fue que empezamos a poder tener una política de adquisiciones significativa que nos permitió seguir con un modelo de crecimiento de revenue significativo sin que el porcentaje, digamos, de gastos aumentara proporcionalmente. ¿Y qué cosa trajo aparejada este tipo de cosas? Que esto es lo maravilloso de tener una arquitectura alineada a las necesidades del negocio. Un crecimiento en los márgenes operativos increíble. O sea, fuimos uno de los pocos casos donde se pudo lograr crecimiento simultáneo en revenue y margen. O sea, ese es un caso de estudio significativo. ¿Y por qué esto? Nuevamente, por
que cada vez que compramos una empresa nueva, integrarla es muy fácil. No tengo que integrarla con 48 sistemas distintos. Un único sistema RP global, con lo cual compro una empresa que tiene 48 subsidiarias, no tengo que integrarla en 48 lugares distintos. No, la integro una vez. Venís en 30 días, ya forma parte de nuestros procesos de negocio, ya forma parte de nuestra contabilidad, ya forma parte de nuestro sistema de recursos humanos, con lo cual todo el back office aplanado, realizado, se hace muy muy fácil. Entonces, ese son el tipo de business drivers que una arquitectura luego puede soportar. Entonces, el modelo que, como decía, tuvimos un modelo de adquisiciones enorme, donde se compran cualquier cosa que anda por ahí dando vuelta. No, hay un proceso de governance terrible para identificar qué cosas hace sentido y qué cosas no hace sentido. ¿Sí? Primero, ¿te permite complementar algo? Sí. Segundo, ¿te potencia tu modelo de negocio? Sí. Tercero, ¿se puede integrar? ¿Está basado en arquitecturas que sean acoplables fácilmente? Sí. Ok. ¿Tiene sentido desde el punto de vista de negocio? ¿Voy a poder arrancarme? Sí. Ok. Esta es una empresa target de adquisición y eso es lo que permitió ese tipo de curvas, digamos, de excelencia. Entonces, terminamos luego teniendo 3 líneas de negocio muy claramente identificadas: el de manejo de datos, todo lo que tiene que ver con el manejo del middleware, todo lo que tiene que ver con las aplicaciones. Y, bueno, más nos ha ido, digamos, hemos tenido, digamos, liderazgo en la mayoría de los mercados donde estamos. Pero algo muy interesante es, logramos apalancar, digamos, toda la infraestructura que tenemos para poder mantener los equipos de desarrollo tradicionales de cada una de las empresas que fuimos adquiriendo, ¿sí? Permitiendo que sigan su rumbo, digamos, de innovación como estaban previstos, y simultáneamente generar una siguiente generación de aplicaciones basada en esta arquitectura que yo les acabo de contar. Ahora, en el medio apalancamos muchas de estas características de las aplicaciones y le fuimos incorporando, por ejemplo, servicios de Identity Management, servicios de System Management, servicios de Enterprise 2.0, servicios de BI Reporting, servicios de Master Data Management, sobre cada una de estas líneas de negocio. ¿Cómo hicimos eso? Fundamentalmente porque teníamos una arquitectura empresarial por debajo, porque teníamos un modelo de referencia. Entonces, no era que estaba todo moviéndose, no, o sea que yo quiero ir hacia este objetivo. Con lo cual decía, mira, señor de PeopleSoft, yo necesito que usted exponga los servicios de esta forma. Ok, yo lo expongo de esta forma, listo, usted ya está conectado al sistema de Master Data Management para el manejo de clientes. O sea, no era que estaba todo en movimiento y había que desarrollar punto a punto cada uno de los puntos. No, lo hacemos una vez con un modelo arquitectónico, ¿sí? Soportando estándares, etc. ¿Sí? Y llegamos incluso a decir, bueno, si esto de los procesos es tan bueno, ¿por qué no salimos a ponerlo directamente como un producto? ¿Sí? Y hace algunos años empezamos a exponer este concepto de vender procesos de negocio, ¿sí? Uno de los típicos es el dollar to cash, ¿sí? Un requerimiento que tuvimos en el momento que tuvimos la adquisición de Siebel, donde había muchos clientes que decían, pero ¿cómo? Ustedes tienen el CRM, tienen el ERP, pero resulta que yo tengo que hacer la integración a mano del frontend con el backend. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Lo llevamos a la fábrica y dijimos, tenemos toda esta arquitectura SOA, ¿qué tal si definimos los procesos típicamente que corren acá arriba? Y llegamos a un modelo de solución, pero no rígido, que queda totalmente cierre y no se puede hacer nada, es un proceso. Ahora, ese mismo proceso, que yo lo estoy definiendo para integrarme entre Siebel y Business Suite, la realidad es que lo puedo usar para integrarme entre Siebel y SAP, o entre Siebel y cualquier ERP que sea capaz de exponer información como servicio. Entonces, de esa forma, logramos un modelo donde yo defino un proceso de negocio de alto nivel y luego lo puedo montar independientemente de cuál sea el aplicativo que tengo por debajo. ¿Sí? Algunas cosas llevan un poco más de trabajo que otras, o sea, el estadio del arte hoy no es que todo plug and play, pero estamos bastante cerca. La mayoría de las cosas se reducen los tiempos de integración entre un 40 y un 50%, con lo cual, digamos, hay un logro muy significativo. ¿Sí? Y el objetivo al que se va es que esto sea prácticamente out of the box, o sea, que en la mayoría de los casos no sea necesario armar procesos a mano. Si lo tengo que armar, bienvenido, porque las herramientas están armadas para que yo arme el proceso, pero en la mayoría de los casos que esos procesos estén armados out of the box. Entonces, un poquitito como para que entiendan el concepto en el que estamos parados, entonces hablamos de una arquitectura que tiene aplicativos que exponen algunos servicios, ¿sí? Siebel como CRM, y Business Suite como ERP, y G-Log como solución de transporte. ¿Sí?
Entonces, tenemos un proceso, ¿sí? El order to cash, el típico, donde yo digo, bueno, ¿sabes qué? Hay una funcionalidad que es crear una cuenta, luego hay que crear una orden, luego hay que chequear el inventario, luego hay que capturar la orden, luego hay que chequear que el cliente tenga crédito, darle el aprobado y luego hacer el shipping de la orden. ¿Okay? Este es un proceso de negocio que lo tengo dibujado en la herramienta de manejo de proceso de negocio. Y por debajo lo que tengo son estándares de cómo se llama a una cuenta, cómo se llama a un cliente, cómo se llama a una factura. Estándar. Que por debajo eso se conecta a un formato propietario del modelo. El problema del dueño del modelo. Si yo decido cambiar cualquiera de estos componentes por otro, lo único que necesito tener es la traducción entre el formato propietario de la aplicación, SAP, supongamos, a el formato genérico de una orden. Bueno, esa definición de estándar permite que sea más fácil el camino a ese plug and play. O sea, cuando hablamos de una arquitectura que sea loosely coupled, bueno, esta es una de las características que hacen que una arquitectura sea loosely coupled. No es la única forma, pero este es un ejemplo práctico de que se puede hacer. No es un sueño de alguien que dijo, las arquitecturas tienen que ser plug and play. No, es factible hacerlo. Lleva ingeniería, lleva esfuerzo, pero es algo que es totalmente válido para poder hacerlo. ¿Qué hay por debajo para que esto suceda? Tiene que haber un bus, tiene que haber un orquestador de servicios y tiene que haber algo que permita hacer traducción de datos. Entonces, en el modelo que nosotros hablamos de algo que se llama AIA, la Application Integration Architecture, es una arquitectura de integración, es una arquitectura de referencia, que tiene ya predefinido cliente, factura, bueno, hay como 140 objetos de negocio predefinidos, hay como 1000 servicios de negocio predefinidos. Entonces yo luego lo que hago es reaprovecho lo que está o eventualmente cambio alguno de esos por uno custom mío que es muy específico de mi negocio. Pero si respeto la nomenclatura, puedo agarrar y hacer esa acoplabilidad. Entonces, me puedo acoplar a sistemas, digamos, Oracle, como por supuesto no. Entonces, es un poquitito la foto que terminamos dejando nosotros como empresa, ¿sí? Un resultado de esta arquitectura empresarial que a nosotros nos permitió cambiar el negocio en el que estábamos. Seguir teniendo un negocio de base de datos muy importante, muy significativo, en el cual invertimos una cantidad de dinero enorme, ¿sí? Hay más de $1.000 millones de Research and Development, para que se hagan una idea, es una inversión enorme. Pero además agregar todo este mundo de características de tecnología y características de aplicaciones para poder tener estos procesos cruzados de luz. Entonces, este es un dibujito trivial, pero que es un dibujito de decir cómo se puede contar una arquitectura desde muy alto nivel a alguien que dice, yo quiero entender de qué se trata esto de la arquitectura que ustedes tienen implementada. Mirá, nosotros cuando hablamos de esta es nuestra forma de verlo. Y si yo defino estándares para poder agarrar y poner estos distintos componentes, después sacar un componente y poner otro puede ser algo razonablemente realizable. Entonces, sumarizando, la arquitectura es algo dinámico. Si nosotros pensamos la arquitectura como algo estático, la quebramos. Entonces, es un ideal hacia el que vamos y los pasos que vamos dando son los importantes. ¿Sí? No es el destino, es el viaje lo importante. ¿Sí? Requiere liderazgo. O sea, si esto no está alineado a la necesidad del negocio, se ve como pérdida de tiempo. Si está alineado con la estrategia del negocio, este es un habilitador muy, muy importante. Hay que ser prácticos. No podemos perder la vida documentando. No es el objetivo. El objetivo es construir, basado en alguna documentación y basado en un orden claro. ¿Sí? Hay que ejecutar, ¿sí? Y hay que estar dispuestos a aceptar fallos. ¿Sí? En algunos casos nos vamos a mandar por un caminito que parece espectacular y resulta que metemos la pata. Hay que estar dispuesto a aceptar algún riesgo. Si uno quiere liderar y quiere tener transformaciones significativas de negocio, en algún momento uno puede meter la pata. Si la empresa no está dispuesta con esos riesgos, demos un pasito para atrás y identifiquemos que una característica de la arquitectura tiene que ser, no tiene que fallar, y que en vez de costar 100 va a costar 200, y que en vez de tardar 2 meses va a tardar 4. Ahora, si para el negocio es crítico la agilidad, tiene que estar dispuesto a aceptar que a veces me puedo equivocar. Ojalá no mucho. ¿Sí? Y luego, fundamental, medir el éxito de la arquitectura contra el éxito del negocio. ¿Cómo voy alineando? Y Sergio lo decía claramente, yo voy a vender
disponibilidad y tiempo de respuesta máximo 4 horas, o que todos los vendedores, no importa en qué lugar del mundo estén, tengan acceso a la información. Listo. Si esa es mi métrica, yo luego puedo tener una arquitectura adecuada a resolver ese tipo de problemas. Entonces, ese alineamiento es fundamental y es lo que permite soportar las inversiones necesarias en tener estas arquitecturas, digamos, empresariales. Entonces, el destino es, ¿voy a querer hacerlo por casualidad o lo quiero hacer por diseño? Si lo quiero hacer por diseño, tengo que dibujar esa arquitectura de referencia de destino. Si no, a lo mejor llego ahí por casualidad, pero a lo mejor no. Así que bueno, estoy recontra tarde con el tiempo, así que bueno, muchísimas gracias y no sé si hay algún tiempo para preguntas. Si les parece, hacemos una pregunta. Tenemos espacio para una pregunta. ¿Sí? Buen día, ingeniero Camelo. Yo quería saber, ¿hay alguna proyección futura con respecto de Oracle de adquirir algún trabajo para completar el ciclo, para completar el negocio, minería de datos? Porque ahí está todo, pero faltaría la parte de minería de datos. No, la realidad es que nosotros tenemos una inversión significativa en data mining, tenemos producto propio. Nosotros adquirimos en el año 95 lo que se llamaba Darwin, que era un líder de este manejo en data mining, y luego en el año 2004 incorporamos una empresa llamada Sigma Dynamics, que tiene capacidades para hacer data mining en tiempo real con modelos automáticos. Ambos componentes están totalmente integrados en la plataforma. El componente de data mining lo puedo llamar como un select para hacer unas funciones de minería desde la base de datos, y el componente de RTD se expone como servicios y consume servicios, lo puedo poner como parte del proceso de negocio. Entonces, por ejemplo, en el call center, si yo llamo a un call center con Cibet y hay una función que se llama función inteligente de ofertas, en base a el perfil de la persona que está llamando y en base a las preguntas que hizo, me puede agarrar esas ofertas, definir cuáles son las ofertas que tienen mejor fit con esas necesidades, usando todos los algoritmos de data mining. O sea, hay una inversión significativa. En tiempo real. En tiempo real. Aprende en tiempo real. ¿Al decir automático es robótico? No, lo que significa automático es que el modelo construye internamente entre 100 y 1000 modelos distintos y los va comparando continuamente y va validando el nivel de probabilidad y de calidad y elige el de mejor calidad. Validación de algoritmos en el momento. Exactamente, no tiene miles de algoritmos, tiene 4 algoritmos, ¿sí? Y va comparando cuáles son los algoritmos, cuál es el mejor fit de acuerdo a la necesidad. Y por otro lado, el modelo de data mining dentro de la base de datos tiene como 200 algoritmos. En tiempo real, obviamente, hay muchos algoritmos que no hacen sentido. Muchas gracias. Néstor, Si quiere más detalle, podemos charlarlos. Néstor, muchas gracias. Bueno. Para las próximas preguntas, bueno, vamos a hacer un break en el -2, en el Zoom. Llévense todas las pertenencias, por favor, no dejen nada acá, por más que se sientan cómodos. Dejando el lugar seguro, llévenselo y después lo traen. Y volvemos con los próximos 2 oradores. No se olviden de completar la encuesta de Oracle con la que van a hacer el sorteo al final de la jornada. Gracias.